bueno. Entonces vamos a seguir trabajando con el documento que estábamos viendo el día de ayer. ¿Ok? ¿Tuvieron chance de leerlo? Si no han tenido tiempo de descargarlo, recuerden, en el Classroom, ahí está disponible. ¿Ok? Entonces, nada más para ir recordando un poquito lo que estuvimos platicando ayer. ¿Sale? Una base de datos es un conjunto de datos, ¿sale? Que pertenecen a un mismo contexto. O sea que si vamos a juntar datos, pues todos tienen que estar relacionados entre sí, ¿no? O sea, no vamos a estar guardando, no sé, recetas de cocina con libros, ¿no? Entonces, o sea, tienen que pertenecer al mismo concepto estos datos que vamos a estar guardando, ¿sale? Y pues deben estar almacenados sistemáticamente, o sea, debemos de tener un sistema para almacenar la información para que posteriormente nosotros podamos hacer uso de esa información. Si no está almacenada de manera sistemática, pues va a estar todo revuelto y pues en realidad no va a ser una base de datos. Solamente va a ser un conjunto de información que está ahí, pues ni siquiera podemos decir que ordenada, ¿no? Sino que desperdigada. Entonces, es información que debe estar almacenada de manera sistemática. Rapidito, ¿me pueden confirmar que escuchan y que están viendo, por favor? ¿Sí se ve la presentación? Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, esto es lo que es una base de datos, ¿ok? Veíamos ejemplos que, por ejemplo, la bitácora de un hotel, una biblioteca, una agenda, YouTube, son ejemplos de bases de datos, ¿no? Y veíamos también que tenemos nosotros que todo programa que me permita, ahora sí que me brinde los servicios para poder crear, para poder dar mantenimiento, para poder procesar, consultar la información dentro de una base de datos, se llama sistema gestor de bases de datos. Y que entre estos sistemas gestores, pues tenemos estos 4 ejemplos, ¿ok? Un sistema gestor que se llama MySQL, un sistema gestor que se llama Access, que digamos que quizás es el más conocido por el usuario de oficina, ¿sale? Porque pues viene ahí preinstalado, no preinstalado, o sea, viene dentro de la paquetería de Office. Entonces al momento de que se instala Office, pues regularmente se instala el Access, ¿no? Tenemos SQL Server y tenemos Oracle, ¿sale? No son los únicos, hay otros, digamos que al momento de hacerse este documento, pues eran los más significativos en ese entonces, ¿no? Quizás ahora pues ya existan algunos más famosos que estos, ¿no? Ok, bueno. Ahora, esta parte les pedí ayer que le dieran una leída, ¿no? Características y funciones que debe de tener un sistema gestor de base de datos. Y aquí tenemos 4 puntos que son abstracción de la información, que son consistencia, lo que es la seguridad y lo que son las transacciones. ¿Ok? Entonces vamos a platicar de cada uno de ellos, porque sí es cierto, o sea, son características o funciones que debe de proveer un gestor de base de datos, o sea, un sistema gestor de base de datos, pero a su vez no es nada más que provea, o sea, un sistema gestor lo debe de proveer, pero nosotros como usuarios debemos de poder hacer uso de estas funciones o características para nuestra propia base de datos. ¿Ok? Entonces de nada sirve que el sistema gestor venga habilitado para que podamos hacer uso de estas funciones o de estas características si nosotros no lo vamos a usar o no lo vamos a aplicar.
¿Ok? Entonces, vamos comentando, vamos primero leyendo y ya luego traducimos qué es lo que significa. ¿Ok? Permítame tantito. Y bueno, primer punto, abstracción de la información. Nos dice que los sistemas gestores de bases de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Permítame tantito. Listo. Repito. Dice abstracción de la información. Los sistemas gestores de bases de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho debe de ser transparente para el usuario. ¿Ok? Así se deben de definir lo que vienen siendo varios niveles de abstracción. ¿Alguien sabe o me puede decir por ahí qué significa la palabra abstracción? Me lo pueden poner aquí en el chat, pueden habilitar su micrófono. ¿Alguien que me pueda decir qué es abstracción? Nadie. No están durmiendo. No se escucha, Mercedes. O sea, se ve ahí como que el micro... Pero, bueno, yo no lo alcanzo a escuchar. A lo mejor algo está pasando ahí con tu micro. Doña Luisa, un nivel de conocimiento. No. Digamos que abstraer la información. Ahorita les digo, es que me llama la atención que... No. Abstraer de asociar uno a varias cosas. Voy a silenciar tu micro, Mercedes, porque escucho aquí en el audífono como que un golpecito. Entonces lo voy a abstraer. Perdón, lo voy a silenciar. ¿Ok? Bueno. Ok, abstraer de asociar uno o varias cosas. No. Vamos a definir el concepto de abstracción. ¿Ok? Bueno, fíjense, aquí nos dice que un sistema gestor de base de datos nos debe de ahorrar a nosotros que los vamos a usar los detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. ¿Ok? Cuando nosotros almacenamos información en una base de datos, ¿sale? Bueno, cuando nosotros almacenamos información en la computadora, ¿sale? Nosotros no sabemos cómo está almacenada esa información de manera física, ¿no? Entonces, digamos que vamos a activar esto, ¿no? Digamos que este rectángulo, vamos a imaginar que es como mi disco duro, ¿no? ¿Sale? Nos cuesta un poquito usarlas. Entonces, vamos a imaginar. Este rectángulo es mi disco duro. ¿Ok? Cuando ustedes almacenan información, la información dentro del disco duro, pues a mí no me interesa saber en qué parte físicamente del disco duro está la información. Puede ser que haya una parte del archivo por acá, otra por acá, otra por aquí, ¿sale? Otra por acá.
Lo que me interesa es que cuando yo abro mi navegador, abro mi Internet Explorer, ¿sale? Yo tengo aquí mis carpetitas, ¿no? Entonces aquí tengo mi carpeta 1, tengo mi carpeta 2, tengo mi carpeta 3, tengo archivos dentro de las carpetas, tengo archivos también aquí, ¿no? Entonces yo sé que, pues bueno, en mi unidad C me voy a la carpeta música y dentro de la carpeta música tengo información, ¿sale? Pero en el disco duro, pues la información puede estar regada pues, a lo largo de todo el disco duro, ¿ok? Entonces, esto a mí no me interesa saber en qué parte está la información. A mí me interesa saber cómo voy a acceder a la información en mis carpetas, ¿sale? En qué carpeta tengo almacenada la información, ¿ok? Entonces, esto que está sucediendo, el Windows, imaginemos que esto es nuestro explorador de Windows, ¿sale? Me está ocultando toda esta complejidad de cómo se almacenan los datos físicamente, ¿ok? Entonces Windows simplemente me está dando una manera fácil de interactuar con mis datos y me está ocultando toda esta complejidad, ¿ok? Funciona de la misma manera con un sistema gestor de bases de datos. A mí no me interesa saber en qué sector del disco duro se está guardando la información de la base de datos. A mí me interesa saber en qué tablas estoy guardando mi información, porque cuando nosotros guardemos información en una base de datos la vamos a guardar en forma de tablas, ¿ok? Entonces, esto es abstraer, ¿sale? Es ocultar la complejidad, ¿sale? Y esto, tanto el gestor de base de datos lo debe de aplicar, como yo también debo de aplicárselo al usuario final, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, pregunta, ¿queda comprendido qué es abstraer la información? Abstracción es encapsular es ocultar la complejidad, encapsular la complejidad y presentárselo al usuario de una manera más fácil, ¿ok? Entonces, el sistema gestor de base de datos debe de hacer eso. O sea, a mí no me interesa saber en qué sector del disco duro está guardado. Me interesa saber que mi información está guardada en tablas, ¿ok? Y, a su vez, si hablamos, por ejemplo, de que este es el disco duro, ¿sale? Y aquí la información está guardada, pues como la maneja el sistema gestor de base de datos. Arriba va a estar el nivel del sistema gestor, ¿sale? Entonces el sistema gestor se va a encargar de mostrarme a mí la información de una manera más sencilla que el hecho de que yo tenga que saber cómo está almacenada en el disco duro, ¿sale? Pero a su vez, yo debo de construir mi base de datos de tal manera que el usuario final no tenga que enterarse ni le interese cuántas tablas tengo yo creada en la base de datos, ¿sale? Entonces, el usuario final, si va a usar esa información para visualizar sus reportes, o sea, va a visualizar sus reportes, al usuario final eso es lo que le interesa, ver sus reportes, ¿ok? Yo, como creador o como persona encargada del mantenimiento de la base de datos,
Sí me interesa saber cómo están las tablas, más no me interesa saber cómo se almacena la información físicamente en el disco duro. ¿Ok? Entonces, un sistema gestor de base de datos debe de traer esta característica de que yo no tenga que saber que si en el sector tal está guardada la información, sino simplemente saber que voy a crear mis tablas, que voy a capturar datos, y a su vez mi base de datos debe de proporcionar la información para que el usuario final que va a consultar la información no tenga que estar abriendo tablas por tablas para ver la información. Esto es algo muy similar a lo que hemos hecho, por ejemplo, en Excel. Cuando nosotros creamos, vamos a abrir Excel. No, este no es. Vamos a ver si tengo alguno por aquí. Vamos a ver si con esto sale. Bueno, algo como lo que hicimos acá, ¿no? Aquí nosotros tenemos la información en la base de datos. Aquí tengo lo que vienen siendo las tablas, pero yo le doy al usuario final el reporte. Y el usuario final solamente tiene que saber que si le da clic aquí, pues va a cambiar el color y va a poder visualizar lo que viene siendo los datos de la venta de la sucursal. No tiene que venir a estar revisando las tablas. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro concepto de abstracción y eso es lo que nos debe de proveer el sistema gestor de base de datos, y yo también lo tengo que hacer para poder brindarle ese mismo servicio al usuario final. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, está fuerte el agua. Ninguna. ¿Ok? Estamos claros. Bueno, entonces continuamos. Vámonos con el siguiente concepto, la consistencia. Nos dice, en aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia son datos repetidos, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de una forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que los menores de edad no pueden tener una licencia de conducir, ¿no? El sistema no debería de aceptar datos de un conductor menor de edad, ¿sale? Y pues bueno, en los sistemas gestores de bases de datos deben de existir herramientas que nos permitan usar o nos faciliten, la programación de este tipo de condiciones. Aquí hay varios conceptos dentro de este mismo apartado. Tenemos varios conceptos. El primer concepto es la redundancia de datos, ¿ok? Y pues vámonos de nuevo aquí a nuestro PowerPoint. Bueno, ahí ya nos adelantaron que una base de datos, o sea, que la redundancia son datos repetidos, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros más adelante vamos a ver que en las bases de datos que nosotros vamos a trabajar, que son bases de datos relacionales, lo que vienen siendo los datos se almacenan en tablas, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, en una base de datos voy a tener muchas tablas. De hecho, lo ideal es tratar de ir simplificando las tablas. Ojo, simplificar no significa tener menos tablas. Significa que aunque yo tenga más tablas, cada tabla sea más sencilla. ¿Ok? Entonces, a lo mejor en esta tabla yo tengo
esta tabla la utilizo como catálogo, un catálogo para alumnos, ¿sale? Y en esta tabla pues yo voy a guardar, entre otras cosas, el nombre del alumno, ¿sale? Nombre, digamos carrera, por ejemplo, que está estudiando, ¿sale? Entre otros muchos datos, ¿no? Y pues a lo mejor estoy manejando una biblioteca, ¿sale? Y aquí yo voy a llevar un registro de los alumnos que visitan la biblioteca. ¿Ok? Entonces aquí pongo el nombre del alumno, ¿sale? Y quizás el libro que consultó, ¿no? Ok. Esto de entrada les comento, esto está mal, ¿no? O sea, es un diseño mal hecho. ¿Por qué? Porque es un diseño redundante, ¿sale? O sea, tiene redundancia de información. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la redundancia? La redundancia de datos. Significa cuando tenemos datos repetidos dentro de la base de datos. Y aquí estamos repitiendo esto. Estamos repitiendo el nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué efecto o qué problema me puede traer el hecho de repetir el nombre? Que por ejemplo yo aquí tengo no sé, puedo tener un alumno que se llama Juan. ¿Sale? Y la persona, digamos que Juan va a la biblioteca, pero la persona de la biblioteca captura mal su nombre y le pone con H, ¿no? O sea, me lo invento. Juan, ¿no? Entonces, en términos de base de datos, esto ya es inconsistente. Y es inconsistente porque, número uno, es el mismo alumno, o sea, es la misma persona, ¿sale? Que está visitando la biblioteca, pero esta base de datos ya se torna inconsistente por el simple hecho de que Juan aquí tiene una H que aquí no tiene, ¿ok? Entonces, yo ya no puedo comparar y decir, cuando yo haga una consulta para ver qué alumnos visitaron la biblioteca, me va a salir este Juan. Y yo no lo voy a encontrar en el catálogo de alumnos porque no existe. ¿Ok? Y esto igual sería, por ejemplo, si aquí decimos que Juan, no sé, digamos que sí se registró de manera correcta a como estaba en el catálogo. O sea, sí tenemos aquí a Juan bien escrito, ¿sale? Ok, entonces aquí digamos que sí concuerda el nombre de Juan, ¿sale? Pero pues tenemos el detalle de que seguimos teniendo la redundancia y esta redundancia de datos nos puede ocasionar errores de inconsistencia. Ya vimos ahorita un ejemplo de que al momento de que lo dieron de alta, pues ahí ya tenemos inconsistencia de datos. Otro error que puede ser es de que aquí actualicen y que en realidad pues Juan sí iba con H. Entonces, que corrijan en el catálogo de alumnos y le pongan aquí la H, ¿sale? Pero aquí no. Y seguimos teniendo la inconsistencia de datos. ¿Ok? Entonces, paso número 1, para que no haya inconsistencia, para que no haya inconsistencia, una de las cosas que tenemos que hacer es eliminar la redundancia. Y para eso, más adelante vamos a ver procedimientos que se llaman normalización de datos, que nos van a servir para que este tipo de tablas no las hagamos, porque esto es un mal diseño y un mal diseño va a ser nuestra base de datos propensa a errores como como errores de redundancia. ¿Ok? Si por alguna razón la redundancia de datos no es evitable, ¿ok? O sea que ya simplificamos el diseño y todo, pero por necesidades del programa, del negocio que estamos llevando a cabo, tiene que quedar una tabla con datos redundantes. Tengo que asegurarme que si se hace una actualización
aquí, en todas las tablas donde exista la redundancia, se tiene que actualizar también a Juan. ¿Ok? Y que si yo de alguna manera elimino un dato del catálogo, pues también se tendría que eliminar o ver la manera de que no afecte. ¿Sale? Entonces, esos procedimientos, digamos que esas herramientas para que yo pueda crear esos procedimientos, me los debe de proporcionar el sistema gestor de bases de datos para que yo pueda eliminar las inconsistencias de datos y yo pueda proveerle al usuario una base de datos consistente. ¿Ok? Otro ejemplo de consistencia de datos o inconsistencia de datos, en dado caso que lo hagamos mal, es como menciona el ejemplo. Digamos que yo, por ejemplo, estoy capturando información de ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, digamos que dentro de los datos estamos pidiendo que esta persona pues tenga su INE. ¿Sale? Porque es un requisito pues para ser ciudadano mexicano, ¿no? Que cuente con su INE, ¿no? O sea, igual manera de identificarlo. Entonces, si hay alguien que no cuenta con el INE, pues que no me permita agregarlo a la base de datos. O como en el ejemplo que teníamos, que si, por ejemplo, vamos a ponerle aquí nombre, ¿no? Y aquí tenemos edad. Y lo que vamos a expedir son licencias de conducir. Y una licencia no se puede expedir a menores de 18. Pues que si la edad de la persona es de 17, pues no le expidamos lo que viene siendo lo que viene siendo la licencia, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones, ¿sale? Este tipo de condiciones, el sistema gestor de base de datos nos debe de proporcionar lo que vienen siendo los mecanismos necesarios o las herramientas necesarias para que yo pueda manejar estos mecanismos, ¿sale? O sea, yo los pueda programar, yo los pueda validar, ¿ok? Entonces, la base de datos debe ser consistente, ¿sale? Y el sistema gestor me debe de proveer herramientas para que yo pueda garantizar que la base de datos es consistente, ¿sale? Entonces, ¿con qué me refiero con que sea consistente? Aquí vimos dos ejemplos, pero básicamente es que la información sea, digamos, confiable, ¿sale? ¿Sabe? Una base de datos inconsistente no es una base de datos confiable porque pues, nada me garantiza que voy a tener la información bien, ¿sale? Entonces, una base de datos inconsistente es como si la información yo no la tuviera. No me puedo guiar para una toma de decisiones de una base de datos que no me está brindando la información como debe de ser. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas antes de que continuemos con el siguiente punto? Lo importante entonces sería escribir correctamente y verificar los datos. ¿Qué dice? Asentados. Bueno, asentado. Sí y no. Nosotros, al momento que creamos un diseño de base de datos, no debemos de presuponer que la persona que vaya a hacer uso de esa base de datos, incluso nosotros, porque podemos caer en errores, no vaya a cometer el error de escribir mal el nombre. ¿Sale? O no podemos decir esta base de datos solamente va a funcionar si el nombre de la persona está escrito correctamente y asegurarnos que
que en un futuro no se va a modificar. ¿Ok? Entonces, si nosotros caemos en eso de presuponer que la base de datos debe cumplir con ciertas normas de conducta o ciertas reglas para que el usuario final cumpla. O sea, si tiene que tener reglas, no me malentiendan, sí, obviamente se deben de tener reglas para, como por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? De que mayor de 17 no pueda tener licencia, menor de 18, perdón. Pero a lo que voy es de que no podemos decir, tienes que escribir correctamente, si no, pues no funciona, ¿no? Entonces, nuestra tarea como diseñadores, en este caso de la base de datos, es que nos debemos de asegurar que mi diseño sea a prueba de esos errores, ¿sale? ¿Cómo lo puedo hacer a prueba de esos errores? No permitiéndole al usuario que escriba los nombres, ¿sale? Entonces, manejo un catálogo para que se dé de alta a lo que viene siendo el alumno y que la persona que lo va a registrar en la biblioteca no escriba el nombre del alumno, sino solamente seleccione dentro de los alumnos que se encuentran dados de alta, ¿sale? O por ejemplo, como hicimos en nuestras tablas de Excel. ¿Se acuerdan que creamos un catálogo de alumnos y en otras tablas donde ya llevamos los registros los buscábamos mediante la matrícula con la función de buscar B? ¿Ok? Entonces, este tipo de comportamientos o este tipo de procedimientos que debemos nosotros de implementar, lo que hacen es minimizar los posibles errores que pudiera haber al momento de manejar la base de datos, o sea, al momento de trabajar. Recuerden que el primer punto que vimos nosotros aquí es el de abstraer la información, y yo al usuario debo de ocultarle en la medida de lo posible la complejidad de las tablas, ¿sale? Al usuario no le interesa saber que los datos son redundantes, que puede haber, que existe la redundancia. Al usuario lo que le interesa saber es que la información que va a analizar o la información que captura, así como nosotros le decimos que la captura, bueno, así como nosotros le proporcionamos los medios para que la capture, le va a funcionar. Que si nosotros le proporcionamos una pantallita para que escriba nombres, para que escriba quién visitó la biblioteca y que luego a fin de mes pueda sacar un reporte y que le diga quiénes visitaron la biblioteca, eso es lo que el usuario quiere, ¿sale? Al usuario no le interesa que si puede haber problemas si lo escribe mal, que si esto, o sea, entonces mi trabajo es prever esto para que mi diseño pueda, digamos que garantizar una base de datos sin redundancia. ¿Ok? No sé si queda mejor comprendido o hay alguna duda. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con el tercer punto, ¿sale? La seguridad, ¿no? Tenemos que la información almacenada, en una base de datos, pues obviamente puede llegar a tener mucho valor, ¿no? Y los sistemas gestores de bases de datos deben de garantizar que la información se encuentra segura de permisos a usuarios o a grupos de usuarios, ¿ok? Bueno, aquí básicamente no es de que la información se la vayan a robar o sea, en el disco duro, que se robe en la computadora, pues ahora sí que contra eso no podemos hacer nada en nuestro diseño, ¿no?
Sin embargo, imagínense, vamos a imaginarnos el banco, ¿ok? El banco pues tiene una base de usuarios de clientes. Nosotros cuando vamos a un cajero automático y vamos a consultar nuestro saldo a ver si ya cayó la quincena, nosotros no podemos con nuestra tarjeta, con nuestro acceso, nosotros no podemos ver si al compañero de trabajo ya le depositaron o no podemos saber cuánto le depositaron. Pues tenemos acceso a nuestra información y podemos realizar transacciones, o sea, operaciones, perdón, podemos realizar operaciones con nuestra cuenta y hacia nuestra cuenta, pero con mi tarjeta no puedo agarrar y puedo sacar dinero de otra cuenta, ¿ok? Entonces, a eso se refiere seguridad, que nosotros al momento de que se haga el diseño, debemos de crear diferentes grupos de permisos en los casos en los que esto sea necesario, ¿ok? Si voy a hacer una base de datos para una agenda que voy a estar manejando, pues no tiene caso que yo esté generando permisos, ¿no? Pero, por ejemplo, pudiera ser que yo, que soy la persona que va a estar capturando la información, quiero darle permisos a alguien para que pueda visualizar la información, pero no para que la pueda manipular. Entonces ahí le puedo dar un permiso de lectura. Entonces él puede ver la información, puede sacar sus reportes, sus consultas, pero no tiene acceso a escribir dentro de las tablas. Ese permiso solamente lo tengo yo. ¿Ok? Entonces con esto garantizamos pues la seguridad de la base de datos. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con el apartado de seguridad. ¿Ok? Bueno, vámonos con lo último, bueno, con el último punto de esta parte, que es el hecho del uso de transacciones. ¿Ok? Vamos a leer la definición. Nos dice que una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla, es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. ¿Sale? Entonces los sistemas gestores de bases de datos deben de proveer mecanismos para programar las modificaciones, ¿sale? De una forma mucho más simple, ¿no? Por ejemplo, vamos a resumir eso. Bueno, vamos a explicar esto. Imagínense, bueno, para esto tenemos que plantear algo, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros estamos programando un procedimiento, digamos que es una secuencia de pasos, ¿ok? Entonces digamos que tenemos un primer paso que se ejecuta, de ahí pasamos a un segundo paso. Entonces aquí tenemos el primero, tenemos el segundo, tenemos nuestro tercer paso, ¿sale? Entonces imagínense que voy a sacar dinero del banco. Entonces en mi primer paso, pues meto mi tarjeta, leen la información, el sistema me muestra cuánto tengo de saldo, tecleo el saldo, el cajero me descuenta el saldo, me entrega el dinero y me devuelve mi tarjeta, ¿sale? Entonces, en este paso me entrega, perdón, descuenta el dinero, ¿no? Permítame tantito. Entonces, en este paso me va a descontar, ¿sale?
Y en este paso número 5 me va a entregar el dinero. ¿Sale? Entonces, imagínense, llegamos, consultamos, tecleamos la cantidad, oprimimos, me descuenta, me entrega el dinero y pues me devuelve mi tarjeta. ¿Ok? Entonces, estos pasos, obviamente, dentro de cada uno de estos pasos, pues hay más pasos, ¿no? Pero vamos viendo el proceso a un nivel, digamos que macro, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Un poquito más en general. Pero, ¿qué sucede si metemos tarjeta, consultamos saldo, tecleamos cantidad, oprimimos botón y al momento que me descuenta el dinero, antes de que se ejecute esto, ¡boom!, se va la luz. ¿Ok? ¿Qué sucedería en estos casos? ¿Vale? Entonces, justamente después de que me descontó, pero antes de que me dé el dinero, se va la luz y no se ejecuta. Se cancela la operación. En este flujo de trabajo que tenemos, no se cancela la operación. ¿Por qué? Porque cada que se ejecuta una operación, se va actualizando la base de datos. Entonces, cada que se va haciendo acá, al momento de que me descuenta, la base de datos se actualiza y luego me entrega el dinero. Entonces, cuando el cajero regresa a la luz, o sea, cuando regresa la luz al cajero, yo consulto y ya no tengo porque ya me descontó, pero no me entregó. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en un problema. ¿Sale? Se convierte en un problema en el sentido de que esta base de datos no me está garantizando que ciertas operaciones que yo necesito que se ejecuten como si fueran una misma, no lo están haciendo. Entonces, recuerden aquí la definición de transacción. Es un programa que se ejecuta como una sola operación, o lo podemos decir, es un conjunto de operaciones que se deben de ejecutar como una sola. ¿Ok? Entonces, para este caso, lo que hacemos es que vamos nosotros a usar una transacción. ¿Ok? Entonces, la transacción va a abarcar al paso 4 junto con el paso 5. ¿Sale? Entonces, esta va a ser una transacción ¿sale? Y aquí mi flujo de trabajo es, metemos tarjeta, consultamos, oprimimos, se descuenta, luego se entrega el dinero, ¿sale? Luego sale la tarjeta, pero si algún fallo llega a ocurrir entre 4 y 5, aquí sí, la operación, digamos que me descontó, ¿sale? Ya me descontó, pero falla acá. Y como la operación... permítame tantito, creo que se está acabando el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Tenemos 10 minutos. No importa. Con un sí condicional. No, en este caso, la transacción es una herramienta que trae la base de datos. ¿Sale? Entonces, bueno, en algunos casos yo tengo que indicarle, ¿no? Que va a ser una transacción, que indicarle cuáles son las dos que se tienen que ejecutar al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces yo solamente indico cuáles operaciones pertenecen a la transacción. Y si, por ejemplo, llega a fallar una de las operaciones sin que finalicen todas,
O sea, si aquí llega a fallar algo entre 4 y 5, ¿ok? Este cambio de la base de datos, al no confirmarse que la transacción finalizó de manera correcta, regresamos al estado anterior de la base de datos, que es antes de que se descuente. ¿Ok? Eso es una transacción. O sea, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Y en dado caso de que ya llevemos media transacción avanzada, 99.9% de la transacción avanzada, si no se finaliza correctamente, todo va para atrás a un estado anterior de la base de datos y es como si nunca nos hubieran descontado el dinero. ¿Ok? Entonces, esto es una transacción en una base de datos. ¿Ok? Es englobar lo que viene siendo un conjunto de operaciones que se tienen que ejecutar o debemos de garantizar que todas se ejecuten. Si no se ejecuta, hacemos lo que se le llama un rollback, ¿sale? Que es simplemente regresar la base de datos al estado anterior, ¿sale? A eso se le llama es rollback, ¿sale? Es echar para atrás el procedimiento para garantizar, pues, digamos que no me descuente hasta que me entregue el dinero, o si invertimos este orden, pues que no me entregue dinero hasta que se haya descontado, ¿no? Son dos transacciones que se tienen que ejecutar al mismo tiempo, ¿ok? O que debemos de garantizar que ambas se ejecuten o que un grupo de operaciones que están dentro de una transacción se ejecuten. Si no, pues no, ¿ok? Si no, hacemos rollback, ¿ok? Bueno, dudas, preguntas. Nos quedan 10 minutitos ahí. ¿Alguna? Ok, bueno. Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Mañana, denle una leidita a esta parte, ¿sale? Esto lo vamos a ver muy rapidito, es como que historia de bases de datos. Y ya vamos a empezar a definir lo que vienen siendo nuestras tablas, ¿sale? Sale, pues. Entonces, voy a detener grabación